Hola, buenos días. Profesora, buenos días. Bueno, voy a comenzar. Bueno, ya se ha expuesto antes el tema de las narrativas y la identidad, ¿verdad? El concepto de identidad viene del ser uno mismo, del idens, que es algo que está más o menos constante en uno, que no cambia. Sin embargo, ya se ha hablado de la narrativa identitaria, ¿no? Aquí la narrativa se habla de narrativas identitarias y no identitarias. Entonces, para configurar la personalidad o para conformar la personalidad, el sujeto asume narrativas que sí se identifican como tal. En este gráfico se ve como los puntos negros y una narrativa no identitaria, los puntos blancos. Y como se ve en el gráfico, también hay puntos grises, diversos matices. Entonces, estas narrativas que el sujeto lo asume, eso va a ir configurando y formando su personalidad. Entonces, eh, obviamente que estas narrativas identitarias o no identitarias son vulnerables a las relaciones negativas. A veces uno lo puede asumir, definirlas y delimitarlas, ¿no? En el libro se señala también que el concepto de identidad es individual y que no existe una identidad de los pueblos, que más bien eso es lo que llamamos cultura, ¿no? Y entonces para formar la personalidad, que es compleja, relacional, desde el concepto que se viene trabajando en el libro, se va desarrollando desde estas identidades, desde estas narrativas, perdón. El otro punto tiene que ver con los sistemas relacionales de pertenencia. Entonces, como aquí en el gráfico dice, la narrativa, la identidad van a dar como resultado a la personalidad relacional, que es este concepto de personalidad relacional es muy interesante porque se construye esta personalidad individual desde las relaciones que uno establece con los otros en sus diversos niveles, ¿no? Y ahí la frase dice, dime a qué sistemas relacionales perteneces y te diré quién eres. Es decir, somos lo que establecemos en nuestras redes, ¿no? Sociales, de sistema a las cuales pertenecemos. Como dice ahí, la familia de origen, escuela, pares, la familia propia, ¿no? Entonces, en este cuadrito vemos que la identidad tiene que ver con la organización, ahí la cohesión, adaptabilidad y jerarquía, ¿verdad? Que son aspectos del sistema. Entonces, el primero, vinculado más a lo emocional, cuán cercano o lejano al sentir, ¿no? La adaptabilidad tiene que ver más con lo cognitivo, cómo vamos pensando o repensando cada aspecto, ¿no? De esta identidad. Y por otro lado, la jerarquía, que es el hacer, que es en términos pragmáticos, en términos de poder, y a partir de eso, como se señala ahí, se dan las triangulaciones, ¿verdad? Por otro lado está la narrativa, ya habíamos hablado un poquito de eso, ¿no? Entonces, la mitología, que es importante para los tratamientos en las familias de origen, ¿no? Dentro de ellos los valores, las creencias, muchas veces racionalizados, ¿no? O que ya están pautados en la familia. Por otro lado, el clima emocional. ¿Cómo es el clima emocional en la familia? Eso va a ir pautando las narrativas en la construcción de esta identidad, ¿no? Y por último, los rituales. Como dice, hay territorios de consenso de los comportamientos individuales. Ahí se da entre un tira y afloja en las dinámicas familiares, ¿verdad? Cada quien quiere pautar sus propias iniciativas, sin embargo, tiene el peso narrativo de su familia de origen, de la familia de origen. Entonces, es un tira y afloja que busca justamente configurar las formas de ser de cada miembro y del sistema familiar, ¿no? Y aquí tenemos la nutrición relacional, motor de la construcción de la personalidad. Esta mirada de la construcción de la personalidad o de la configuración de la personalidad me parece muy interesante desde esta mirada ecológica, ¿no? De sistémica. Un planteamiento similar lo tiene el doctor Pedro Ortiz, ¿no? Desde los niveles individuales, familiares, sociales, inclusive históricos, ¿no? Entonces, el libro plantea que esta nutrición relacional es igual a la vivencia del ser complejamente amado, dice, ¿no? En todos sus niveles. Cuánto y cómo uno se siente amado, eso es lo que va a configurar la personalidad, es decir, los vínculos. Entonces, ese vínculo se da desde la identidad, que ya lo habíamos señalado, que se da desde las narrativas, y al mismo tiempo desde esa individualidad, porque cada uno es desde su narrativa, desde esta nutrición relacional, va configurando su forma de ser. En primera instancia, como desde este enfoque ecológico, como individuo,
Luego la familia, ahí le llaman el eslabón intermedio entre el individuo y la sociedad, y justamente la familia ayuda a configurar muchos mitos, muchas pautas de cómo la sociedad está organizada. Definitiva es la sociedad como un sistema complejo en la que uno compite, hay que luchar, hay que adaptarnos. Es importante porque también tiene una estructura. En este caso, lo social, lo económico, lo cultural está pautando. Y a este proceso, donde la sociedad configura la familia y esta al individuo, de Pedro Ortiz le llaman los procesos sociocinéticos, como la cultura, esto de los realities y todo eso va configurando esas identidades y en el fondo esta nutrición relacional, ¿verdad? Y a partir de ello, de esas complejidades, pues hay procesos de triangulaciones, alianzas, coaliciones, ¿verdad? Por último punto, la nutrición relacional, como parte de esto, como la identidad, la narrativa, la organización y la mitología, que tienen que ver uno en nivel individual aquí y el otro es a nivel familiar, cómo se configura esto de la conyugalidad y parentalidad. Entonces podemos tener nutriciones relacionales positivas, nutriciones relacionales definitivamente negativas, que como ya hemos dicho aquí, cuánto y cómo se siente amado el niño o la persona va a ir configurando su personalidad. Entonces, eso tiene que ver en estos dos procesos de conyugalidad y parentalidad. Cómo se maneja el sistema en general, los sistemas, los subsistemas, y cómo desde la calidad de las relaciones, de la calidad de interacción entre los miembros de la familia, se va configurando esta personalidad. A modo de síntesis, me parece genial la mirada sistémica de configurar la personalidad y desde los afectos. Eso sería todo. Gracias.